¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Casas-Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México, y me da mucho gusto darles una cordial bienvenida a nuestra Asamblea Ordinaria 815. Como siempre, tanto en nuestra página oficial de Facebook como en Zoom, estamos transmitiendo en vivo la ponencia del día de hoy. Les recuerdo la logística para los que nos siguen en Zoom. Cámaras y micrófonos van a permanecer apagados para un mejor desempeño y esperamos a que concluya el ponente su presentación para las preguntas o comentarios. En el caso de los socios que están e invitados especiales que están en Zoom, nos pueden hacer llegar las preguntas mediante el chat para que se planteen al ponente, y en el caso de las personas que nos siguen a través de Facebook, las pueden ir poniendo en la transmisión para que las vayamos recopilando y al final podamos transmitirla a nuestro expositor. Antes de continuar con el orden del día, me gustaría dedicar unas palabras a Antonio Guerrero Rangel, quien desgraciadamente falleció recientemente. Don Antonio Guerrero, pues conocido por todos en la numismática, falleció a principios de este año, y sabemos que la numismática mexicana, sobre todo la reciente numismática mexicana, pues no sería lo mismo sin la participación de don Antonio Guerrero. Es para la Sociedad Numismática de México y en general para la numismática mexicana una pérdida sensible, y de ahí que pues le queremos dedicar este pequeño homenaje que hemos publicado en nuestras redes sociales y en la asamblea del día de hoy. Descanse en paz, don Antonio Guerrero Rangel. Bueno, siguiendo con el orden del día, pasamos al número 2, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Como ya lo saben, llevamos ya casi 20 asambleas transmitidas en Zoom, un poquito más de 20 asambleas transmitidas en Zoom y en Facebook. A efecto de dar más tiempo a nuestro conferencista, solicitamos a nuestros socios presentes la aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para la consulta posterior. En este momento, si existiera alguna postura en contra de esta propuesta, solicito que se manifieste en el chat para contabilizarla. Muy bien, no existe ninguna postura en contra, por lo tanto se omite la lectura del acta y pasamos al número 3 del orden del día, que es la videoconferencia Las pruebas en la numismática mexicana, a cargo de nuestro vicepresidente Siddhartha Sánchez Murillo. Y Siddhartha, bueno, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro vicepresidente no necesita mayor presentación, todos lo conocemos, lo apreciamos bastante. Y Siddhartha, bienvenido, te dejo el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros y por esta presentación. Gracias, muchas gracias, Pablo, y gracias a todos los presentes. Es un gusto estar con todos ustedes en un tema que me apasiona muchísimo. Pero antes de empezar, me uno a la lamentable noticia del señor Antonio Guerrero. En lo personal, alguien que se portó extraordinariamente bien conmigo, siempre apoyándome. Le estoy más que agradecido. Don Antonio Guerrero, gracias por todo. Y regresando al tema, voy a compartirles la pantalla. Muy bien. El tema del día de hoy, el tema que me gustaría que platicáramos, se titula Las pruebas en la numismática mexicana. Un tema que, como lo comentaba, me apasiona muchísimo, que aproximadamente hace 20 años me atrapó, y me gustaría compartir en esta breve plática de no más de 30 minutos las experiencias, la información que he ido juntando de este apasionante tema de la numismática. Perfecto. Pero antes de empezar, vamos a iniciar con el final. Casi siempre, y por cuestiones de tiempo, nunca se puede platicar de la bibliografía, de la información de la que podemos hacernos para profundizar más en este tema. Curiosamente, cuando hablamos de las pruebas, por lo menos en la numismática mexicana, nos damos cuenta que casi no hay ninguna información. Son muy pocos libros que hablan sobre el tema, muy pocos libros, y por lo general lo hacen de una manera muy breve. Algún catálogo, alguna plática que se llega a dar. Dentro de la bibliografía que podemos encontrar, nos vamos a tener que meter en libros especializados, no
de pruebas, porque en general no lo hay, sino de temas específicos de la numismática. En las imágenes, en la parte superior izquierda de su pantalla, van a ver un libro que se llama La belleza mexicana. Es un libro que habla solamente de las monedas denominadas caballito, las monedas de un peso de 1910 a 1914. Este es un ejemplo de los pocos libros que pueden hablar de pruebas, ya que en esta sección de monedas hay una parte muy breve que habla sobre las pruebas precisamente de este tipo de monedas. Inmediatamente podemos ver la imagen al lado de Belleza Mexicana del libro Águila de Perfil, en donde igualmente vamos a poder encontrar algunas pruebas específicamente de este tipo de monedas. Hay algunos libros de la Revolución, dos principales, que hablan muy bien y presentan algunas fotografías de algunas pruebas de la época de la Revolución. Me refiero al libro de Monedas de la Revolución de Don Bailey y también al libro de Hanu Patela, Monedas y Billetes de la Revolución Mexicana. Es muy importante mencionar dos libros que sí hablan exclusivamente de pruebas. Solamente lo hacen de México siglo XX, pero es una investigación, un trabajo muy fuerte, muy amplio, con un contexto histórico que va de la mano con cada fecha de cada prueba, realizado por Pablo Luna Herrera. Es un trabajo extraordinario y son dos libros que definitivamente les recomiendo, ya que aunque sí solamente se enfoca en hablar de monedas de México siglo XX, tiene conceptos que se pueden generalizar a todas las épocas de nuestra moneda. También en esta presentación debo comentar que van a ver muchas imágenes de pruebas. La mayoría de ellas son de colecciones privadas. Agradezco a las personas que me proporcionaron alguna de estas fotografías. También son imágenes tomadas directamente de los sitios web de Heritage Numismatic Auctions y también del portal de Stax Bowers Numismatic. Además de estos libros, también vamos a poder encontrar catálogos de subastas. Anualmente en México hay algunas empresas que se dedican a hacer subastas y muy seguido vamos a encontrar subastas, en estas subastas, algunas pruebas ofertadas. Hay dos libros, dos catálogos de subastas en especial que en mi opinión son muy buenas. Uno es de la colección de Pablo Gerber, fue una subasta realizada por la empresa Spin en 1996, en donde en su segundo tomo hay pruebas que al día de hoy siguen siendo míticas, muy importantes, y en esa subasta aparecieron muchas pruebas todas juntas. Asimismo, otro catálogo especial donde salieron muchas pruebas específicamente de la Revolución fue en el año 2020 con el señor Douglas en el libro, en la subasta precisamente del coleccionista Hanu Patela. Hay muchos catálogos numismáticos, como los que están viendo en la parte superior, en donde tiene una sección de pruebas. Si pueden hacerse de este tipo de catálogos que eran relativamente comunes desde los años 60 hasta los años 90, también les va a ayudar para las personas que se interesen en este tipo de piezas. Incluso el diario oficial de la Federación va a tener algunos apartados de piezas que se pueden o que en algún momento fueron pruebas. Dicho esto, ¿de qué vamos a platicar en esta charla? Vamos a platicar sobre las generalidades. No vamos a profundizar mucho en el tema de la numismática porque no terminaríamos. Es muy amplio, es muy grande y tiene muchas secciones. Hay varias aristas que se podrían tomar, varias anécdotas. Entonces aquí nos vamos a manejar prácticamente en las generalidades, en conceptos básicos, sin ser muy quisquillosos en la misma. Lamentablemente, debido a que existen más de quizá 300, 400 piezas solamente de pruebas en siglo XX, y si a estas pruebas le agregamos de otras épocas, tampoco vamos a poder platicar de cada una de todas estas piezas. A lo largo de la presentación vamos a ver algunas anécdotas, pero sin profundizar mucho en ninguna pieza en particular. Después vamos a ver algunos casos, algunas pruebas de la época de la colonia junto con la independencia,
Vamos a ver brevemente también la época de la República. Vamos a ver México siglo XX y algunos casos específicos como en la Revolución, en el coleccionismo de medallas, en el coleccionismo de fichas y en el coleccionismo de piezas numismáticas, pruebas mexicanas, pero extranjeras. Finalmente vamos a llegar a las conclusiones y vamos a dar un pequeño espacio por si llegase a surgir alguna duda o algún comentario que quisieran compartir, aprovechar este espacio para expresarlo. Y dentro de las generalidades, me gustaría compartirles una pequeña anécdota. Hace aproximadamente 23 años llegó a mis manos un catálogo muy parecido al que está del lado izquierdo, solamente que era de otro año. Y ese catálogo, precisamente escrito por el señor Antonio Guerrero, me abrió las puertas a una numismática un poquito más profesional. Al ser el primer catálogo que yo tenía, a través de él pude ver todas las piezas mexicanas que en ese momento empezaba a ver por primera ocasión. Venía listados desde la época de la colonia hasta esos días de diferentes piezas, abarcando prácticamente todas las épocas. No le ponía mucha atención en ese tiempo, pero sí recuerdo que en alguna sección vi algunas monedas que no había visto en mi vida antes de esa ocasión, con precios muy elevados en comparación a lo que habían en otras secciones. Una de esas piezas es la que está en medio de las tres monedas, un peso del 69, que me llamó ligeramente la atención, ya que esa en ese momento marcaba un precio de referencia de 10, 20 mil pesos, cuando todas las demás fechas se comercializaban como con un precio de referencia por el puro valor del metal, es decir, era una moneda de kilo. No le puse mucha atención. Sin embargo, en el año 2002, en alguna tienda numismática del centro de la Ciudad de México, vi una pieza muy parecida a esta y me llamó mucho la atención. 2,000 pesos, bimetálica y de 1991. ¿Qué era lo que me estaban presentando en esa tienda? Nunca antes había visto esa pieza y era relativamente reciente. 2,000 pesos, pero con un monumento, el monumento a la Revolución. 1991, las monedas bimetálicas habían empezado en 1992. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenía frente a mis ojos? ¿Cuánta información había al respecto? Incluso, ¿era una moneda original o era algún tipo de ficha, de pieza realizada por algún tercero? Al intentar investigar más sobre esta pieza, se abrió ante mí el mundo del coleccionismo de las pruebas, porque lo que tenía ante mis ojos era una pieza denominada prueba. Era una prueba que iba a, una prueba final para una moneda que iba a empezar en circulación precisamente en 1991, cuando todavía teníamos 3 ceros que se le quitaron un año después a nuestras monedas. Las monedas de 1,000 pesos en el 92 se convirtieron en las monedas de 1 peso. No habían moneda de 2,000 pesos. Sin embargo, al quitarle 3 ceros, en 1992 se convirtió en la moneda de 2 pesos que todavía podemos encontrar en nuestros bolsillos hoy en día. Esta iba a ser la verdadera moneda y la primera moneda bimetálica que íbamos a tener en circulación, pero por ciertas cuestiones ya no llegó a materializarse este proyecto y todo quedó en una prueba. Una prueba. ¿Y habían más pruebas? ¿Qué tan baratas o caras eran? ¿Qué tan comunes? ¿Era fácil acceder a ellas? ¿Qué era una prueba? Y así empecé a investigar más sobre el tema. Es importante para continuar definir qué es una prueba. Y Humberto Burcio, en la Enciclopedia de la Moneda Hispanoamericana, indica que una prueba es la moneda acuñada antes de la aprobación definitiva del tipo que se adoptará. Es decir, el ejemplar modelo de la nueva moneda. Puede suceder que esta sea aceptada o no. Lo que nos dice Burcio aquí es, vamos a hacer un modelo
con cambios o completamente nuevo de una pieza que quizá va a ser aprobada. A lo mejor vamos a poner una nueva denominación, por poner un ejemplo, una moneda de 30 pesos. Entonces vamos a diseñar algo que posiblemente podría ser aceptado o no. Ya eso le llama Humberto Burcio una prueba. Para cuestiones prácticas podríamos decir que las pruebas son aquellas piezas numismáticas que presentan cambios totales o parciales con la intención de ser presentados, evaluados o en su caso aprobados. En otras palabras, tenemos una moneda real, existente, y se le van a hacer algunas modificaciones. A lo mejor la vamos a hacer más pequeña, de otro metal, con otro terminado, otra aleación. A lo mejor le vamos a cambiar un poquito el diseño para presentarlo y ver si lo aceptan o no. O bien, vamos a crear completamente otra moneda, otro cuño, supongamos que cambiara el escudo nacional, y entonces se tienen que generar nuevas monedas con otro escudo. A estas piezas estas piezas comienzan con un proceso, hacer un diseño, empezar a hacer algunos bocetos, después quizá empezar a hacer algunos troqueles con estos diseños, empezar a troquelar lo que está surgiendo para que finalmente se realice una moneda y presentarla a quien tenga que autorizarla o rechazarla. Estas serían las pruebas numismáticas. No nos vamos a enfocar en billetes porque también existen pruebas en billetes, eso lo dejaremos para otra ocasión. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en puras, entre comillas, monedas, entendiendo como monedas el término más amplio. Hay muchas categorías sobre las pruebas y esto va a depender muchísimo de por qué se realizó esa prueba o en qué momento del proceso de la creación de la prueba estamos. No todas las pruebas son estrictamente iguales una a otra en su concepto. Antes de hacer una prueba, por lo general, se hace una, y voy a utilizar la palabra, una prueba de esa prueba. O bien, se puede realizar un diseño normal en otro tipo de metal. En términos prácticos, vamos a encontrar 5 diferentes clasificaciones. Las pruebas que están en proceso de crear, pero todavía no es una prueba definitiva. Las pruebas que se hacen de troquelación, es decir, ya tengo el diseño, pero antes de realizar la troquelación final, voy a hacer troquelaciones parciales o en otro tipo de piezas para ver cómo está quedando mi diseño. Pueden haber pruebas de cospel, es decir, en vez de utilizar el cospel común y corriente, voy a utilizar otro cospel o voy a utilizar un metal diferente. Las pruebas de diseño o aprobación, las pruebas de presentación, y ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas. Empezamos con las pruebas de proceso. Aquí van a ver una moneda que para la gran mayoría es relativamente muy común, el peso del caballito. Pero les voy a pedir que se enfoquen en la parte inferior de la moneda y se van a dar cuenta que solamente está el número 19. Estas monedas se realizaron oficialmente de 1910 a 1914. A su vez, del lado derecho de la moneda, imagínense que es un reloj, enfóquense en las 3 de la tarde, van a ver unas letras muy pequeñas que dice essai, que en francés vendría siendo ensayo. Esta es una prueba en proceso, no es la prueba final, porque la prueba final es la que están observando de su lado izquierdo, en donde ya tiene los 4 dígitos de la fecha e incluso si volvemos a imaginarnos que la moneda es un reloj, a eso de las 7 de la tarde, a las 7 horas vamos a ver la firma del que diseñó estas piezas. Por lo tanto, del lado izquierdo vamos a ver la prueba final, del lado derecho veríamos una prueba en proceso. Esta es una prueba de troquelación o improntas. Se hacen
troquelaciones parciales de la moneda, o bien la troquelación final, pero en lugar de hacerlo en una moneda, se llegan a hacer incluso en papel o en cartoncillo. A esto le conocemos como improntas. En la imagen que están observando, del lado derecho van a ver la medalla final en plata. Del lado izquierdo van a ver una gran parte parcial del diseño final. La moneda quedaría prácticamente de esta forma. Es decir, el que diseñó esta pieza primero realizó algunos diseños para ver cómo iba quedando. Y a esto nosotros le llamamos pruebas de troquelación o improntas para ir viendo cómo va quedando el diseño y llegar finalmente al último diseño. Tenemos también las pruebas de cospel. El cospel es ese disco generalmente metálico en donde vamos a improntar, donde vamos a troquelar el diseño final. Del lado superior van a ver un peso de la época del Segundo Imperio, de Maximiliano. Sin embargo, esta no está realizada en plata, sino está realizado en cobre. Abajo vamos a ver exactamente la misma moneda, el mismo diseño, pero ya en su cospel oficial, que es en plata. A estas monedas en Estados Unidos se les conoce comúnmente como trial strikes, que es decir, exactamente el mismo diseño, pero en un cospel distinto. Puede ser un cospel más grande, más pequeño, incluso más grueso, más delgado, pero generalmente casi siempre va a ser en un metal diferente al final o al oficial. Tenemos otra categoría que son las pruebas de diseño para su aprobación. Aquí hay otra moneda con la que estoy convencido que muchos de ustedes están familiarizados. El 20 centavos de la cultura olmeca. Sin embargo, les pido que se enfoquen en la fecha. Quizá más de alguno recuerde que estas monedas solamente se hicieron en 1983 y 84. El diseño es exactamente igual. Las dimensiones son las mismas. Sin embargo, estas se realizaron en 1980 para ser aprobadas o no. Todos sabemos que fue una moneda que finalmente se aprobó, pero se aprobó y empezó a emitirse 3 años después. Finalmente, tenemos las pruebas muestras. Estas pruebas es para demostrar el trabajo que se está realizando, no necesariamente para que esa moneda se realice, sino para poder ver calidades, tecnologías o incluso trabajos completos de la propia casa de moneda o de compañías externas. Aquí podemos ver una prueba que se realizó con maquinaria cuando se compró en el siglo XIX, muy buscada, muy solicitada y no es la única. Es una moneda que se hizo exclusivamente para que el día de la inauguración las personas pudieran observar la calidad de la maquinaria requerida. Teniendo todas estas categorías, vamos a entrar a la última parte de las generalidades. Las pruebas que no son pruebas. Como hay muy poca información, como no se sabe mucho sobre las pruebas, no hay un catálogo general, no hay una persona que lo conozca todo y hay piezas que siguen saliendo a la luz después de décadas o incluso siglos. Nos podemos encontrar con ciertas piezas que al principio se pueden considerar pruebas y después se descubre que no lo es. O que definitivamente no son pruebas, pero los coleccionistas o la mayoría de coleccionistas de pruebas les gusta tener. Un ejemplo muy claro son los botones. No todos los botones son considerados pruebas ni son coleccionados como tal. Sin embargo, hay algunos diseños que al inicio se podían confundir como pruebas. Este es un botón que tiene, que tiene del lado del anverso una águila bicéfala. Pero en la imagen de abajo van a poder ver del lado izquierdo de las leyendas una denominación, 4 reales, antecedido por la seca M, refiriéndose a México, e incluso un ensayador, FM. Estas características, cuando salen este tipo de piezas, confunden.
estaremos hablando de alguna prueba y los coleccionistas las empiezan a juntar. Posteriormente se descubre si es o no es una prueba. Sin embargo, la mayoría de coleccionistas las siguen conservando en una sección especial dentro de las pruebas. Es decir, en la sección de pruebas que realmente no son pruebas. Comentado esto, vamos a empezar a ver las pruebas en las diferentes épocas de nuestra numismática. Las pruebas de la colonia y de la independencia. Lo que vamos a encontrar en este periodo de poquito más de 300 años es de que hay muy pocas piezas y los precios son muy elevados. La mayoría de pruebas conseguibles no van a estar necesariamente en las monedas, sino las vamos a encontrar en las medallas que se realizaban en esa época. En la parte superior derecha, en color muy claro, vamos a encontrar una prueba de impronta realizada con los troqueles de una medalla realizada por Antonio Jerónimo Gil. Jerónimo Antonio Gil. Y esta impronta se realizó sobre una carta de un naipe. Podemos observar del lado derecho parte del diseño de la carta. También, inmediatamente abajo, pero del lado izquierdo, vamos a encontrar otra prueba. Es una prueba de avance troquelada solamente de un lado, de otra medalla. Vamos a observar el busto de Carlos IV y del lado derecho vamos a encontrar el reverso de la pieza completamente liso, porque solamente se supone o suponemos que solamente estaban mostrando el diseño de un lado del troquel. Entonces, la mayoría de pruebas que vamos a encontrar en esta época va a ser precisamente en las medallas y en las proclamas que se realizaban. Sin embargo, sí tenemos casos de monedas pruebas. Del lado derecho vamos a encontrar en color cobre una de dos monedas que son muy buscadas, muy deseadas y de las que hay muy poca información. Bajo el reinado de Carlos III se realizaron dos monedas, la de un grano, esa era la denominación, y la de medio grano, que es la que están viendo. Van a poder ver una imagen de un ave que parece más bien un águila. Abajo van a encontrar 3 mundos, la fecha 1769. Esto se considera actualmente como una prueba. Sin embargo, es muy posible que vaya a surgir información respecto a esta pieza sobre uno de los principales, o realizada por uno de los principales investigadores numismáticos que tiene México, que podría hacer que esta pieza sea una de las pruebas que ya no son pruebas. Mientras no tengamos esa información, esta pieza se sigue considerando como una prueba, es muy escasa. Cuando están en estados de conservación óptimos, son piezas que alcanzan más de los $15,000. Abajito de esta moneda vamos a encontrar otra moneda también muy rara. Y la historia de esta pieza, muy brevemente, se realizó para demostrarle al rey que no era necesario, no podíamos y no valía la pena realizar monedas en cobre. En esa época, solamente en México se realizaban monedas de plata y de oro. Entonces, esta era una muestra para hacerle saber al rey y a las autoridades que no valía la pena hacer monedas que no fueran metales preciosos. Estas son las consideradas pruebas. Ahora les voy a pedir que vean la pieza que está en el otro extremo de la pantalla, del lado izquierdo. Esa es una no prueba. En la mayoría de catálogos tenemos en la sección de colonia algunas piezas que se le conocen piezas de presentación, y la historia tradicional indicaba de que estas piezas se le mandaban al rey para que las viera y las autorizara. Esto ya quedó desmitificado, quizá lo llegaron a hacer en algunas piezas, pero al día de hoy ya no se le consideran como pruebas. Sin embargo, del lado derecho de esa pieza, en la parte central inferior, vamos a encontrar una pieza que no se consideraba prueba. Sin embargo, los principales coleccionistas ya la están considerando como tal. Estamos hablando de las piezas realizadas en 1732, cuando empezamos a realizar el diseño de las columnas.
Esas monedas columnarias empezaron en 1732 y dejaron de realizarse en México en 1771. Pero vamos a encontrar en el año de 1732 unas piezas de todas las denominaciones, desde medio real hasta 8 reales, que no tienen ni denominación ni ensayador. Del lado izquierdo, donde está el escudo de armas, vamos a observar que en los campos no hay ningún diseño. Normalmente ahí tendría que colocarse la denominación, ya sea medio real o hasta llegar a la denominación de 8 reales y el ensayador que lo realizaba. Estas piezas se consideran actualmente por algunos especialistas como pruebas y los catálogos no lo indican como tal. Sin entrar mucho a Colonia, dejamos el tema aquí y entramos con Independencia. Y lo que vamos a encontrar en esta época es de que prácticamente no existe ninguna prueba, son contadas las piezas que se podrían obtener. Quizá la más conocida, la más importante, es la moneda que están viendo del lado izquierdo en tono amarillo. Es una moneda de 2 reales realizada en oro. Se considera como una prueba porque esa denominación tendría que hacerse en cobre. Entonces se piensa que fue alguna pieza de presentación para las autoridades, para los encargados de la pieza y quizá incluso soñando para el mismo Morelos. Y aunque la mayoría de piezas realizadas en oro de esta época, de las llamadas del Sud, son falsas, esta es una de las pocas piezas que muchos expertos la dan por buena. Y además tiene un pedigrí muy importante, ha estado en manos de coleccionistas muy importantes. Y con esto terminamos esta época. Y ahora vamos a entrar con una de las épocas más amplias que tenemos para coleccionar pruebas, que son la época de la República, desde 1824 hasta 1905. Todas las monedas que en la parte de atrás, donde estaría el águila, dice República Mexicana. A todas estas monedas le conocemos como monedas de la República, y aquí vamos a encontrar que existen 2 tipos de denominaciones, las que están basadas en el sistema de reales, es decir, hablar desde 16avos, cuartillas, octavos, o un real, y así hasta llegar a los 8 reales, y posteriormente la denominación de escudos. Pero también tenemos la denominación decimal, que va desde 1 centavo hasta 20 pesos. En esta época vamos a encontrar que ya hay piezas más accesibles. Vamos a encontrar alguna pieza que posiblemente podamos comprar en menos de 10,000 pesos, pero también vamos a encontrar piezas muy caras, muy raras. Estamos viendo casi en el centro, con el busto de Maximiliano, una pieza que se vendió en más de se vendió en más de $90,000 hace muy poco. Aquí, a diferencia de la época anterior, vamos a poder encontrar que hay decenas de piezas para coleccionar y existen de todo tipo, desde las pruebas de avance, pruebas de presentación para demostrar las maquinarias, piezas de fantasía, y también cada una de ellas tiene muchísima historia. En la parte inferior derecha vamos a encontrar la que hubiese sido la primer moneda de 1 centavo en México, 1 centavo de 1841. Oficialmente, la primera moneda de 1 centavo fue hasta 1863, pero ya en 1841 había proyectos para adoptar, cambiar las denominaciones de reales para implementar la denominación basada en el sistema decimal. Vamos a encontrar también del lado izquierdo, del extremo izquierdo, una moneda, una prueba de una moneda que no sabemos si iba a ser una ficha, una pieza de presentación. Existen varias teorías al respecto. Estamos hablando posiblemente de la única o de las poquísimas pruebas que podemos encontrar de Chiapas, Cantón de Tuxtla. Al lado de ella vamos a encontrar una moneda de 10 centavos de 1863, que también se hubiese convertido en nuestra primera moneda de 10 centavos. Sin embargo, esto no se adoptó hasta 1864, ya con Maximiliano. Arribita de esa moneda tenemos una pieza muy interesante, que es la moneda de 2 centavos de la República del Norte. Todo esto en inglés. Podemos entonces encontrar la gran influencia que había en esa época
y en ese lugar de nuestra república. Sin hablar de todas ellas, por último me gustaría comentar, en la parte superior, casi central, van a encontrar una moneda que dice 2 centavos Estado de Campeche, 1890. Esta no es una moneda realizada en México, esta es una prueba de las denominadas muestras. Es una empresa que quería convencer a varias casas numismáticas, perdón, a varias, sí, casas numismáticas, realizar sus monedas con ellos. Y entonces trajeron estas muestras. Existen 10 diseños en diferentes metales. Vamos a llegar ahora a México siglo XX, en donde, vuelvo a reiterar, les recomiendo muchísimo los libros de Pablo Luna. Hablan profusamente de cada una de estas piezas con un contexto histórico muy bueno que los lleva de la mano por todas los diferentes años de esta época. Para los que quieren coleccionar pruebas, es aquí en donde van a poder encontrar más piezas. Si no me falla el dato, Pablo Luna cataloga en su segunda edición más de 400 piezas. Vamos a encontrar que hay de todo rango de precios, desde pruebas o piezas consideradas pruebas que no valen más de 500 pesos, hasta piezas que valen varias decenas de miles de dólares. También vamos a encontrar que existen diferentes tipos de piezas que son de presentación, las pruebas de las pruebas finales, cambios de metal. Por ejemplo, casi en la parte superior van a encontrar con la cabeza de Quetzalcóatl dos monedas muy parecidas. Del lado izquierdo, también hablando de las mismas de 5 pesos de 1983, van a esa pieza no es considerada prueba. Los catálogos indican que solamente hay el registro de 7 piezas realizadas, pero se considera una emisión oficial. Muchas personas, a pesar de que el catálogo la considera como una moneda, lo colocan en su sección de pruebas. Sin embargo, la que realmente es prueba es la que está al lado derecho, porque se realizó en cobre. Entonces, imagínense, de una moneda de la cual hay registro que se realizaron no más de 10 piezas, no más de 20 piezas, existen pruebas. Esto hace que se convierta en una pieza muy deseable. Vamos a encontrar en la parte superior el peso que platicábamos, un peso realizado en níquel en 1969. La primera moneda en México oficial que dejó de tener plata. Hasta 1967, todas nuestras monedas, ya sea mucha o poca, tenían plata. Esta iba a ser la primera moneda que ya no lo tuviera y oficialmente empezó a emitirse a partir de 1970. Sin embargo, cuentan las leyendas que Díaz Ordaz, el presidente en esa época, al hacer el cambio de las monedas, quiso regalarle algunas piezas a miembros de su gabinete. Se calcula que no existen más de 30 piezas y es una de las monedas más deseadas, no solamente por los coleccionistas de pruebas, sino en general por muchos coleccionistas de México siglo XX. Finalmente, me gustaría que viéramos la pieza que está en la parte inferior derecha. Van a ver una moneda con una denominación de 100,000 pesos, con la imagen de Plutarco Elías Calles. Esta moneda quizás es la culpable de que se haya desprestigiado el mercado de las pruebas. Y específicamente esta, si pudieran ampliar la pantalla los que puedan, se van a dar cuenta que está troquelada sobre una onza. La moneda originalmente se hizo en 1990. Sin embargo, el cospel donde se troqueló es una onza del año 2008. Hay una historia turbia, negra, sobre esta pieza que lamentablemente desprestigió a todas las pruebas en lo general, sobre todo a las de México siglo XX. Y ahorita hablaremos un poquito más de este tema. Casi para finalizar las diferentes pruebas en distintas épocas, tenemos que hablar de las pruebas de la Revolución. Estas monedas son extremadamente cotizadas, hay muy pocas disponibles y la gran mayoría de piezas que vamos a encontrar son los famosos trial strikes, es decir,
monedas troqueladas en metales que no eran los oficiales. Vamos a observar en la parte superior una moneda de 5 centavos de Chihuahua que está considerado por muchos como prueba, porque finalmente el diseño que se utilizó es la que tiene no un 5 romano, sino un 5 el que utilizamos, el numeral 5, perdón. En la parte inferior derecha vamos a encontrar una prueba de las famosas monedas Muera Huerta de 1 peso, 6 estrellas, pero troquelada en cobre. Y del lado izquierdo vamos a encontrar una prueba de una de las monedas más icónicas de nuestra numismática, la moneda de 60 pesos oro, que era la moneda de oro con mayor denominación hasta esa época, pero realizada en cobre. No se sabe si es una troquelación original o es una retroquelación, pero definitivamente es una moneda realizada con los troqueles originales. Y aquí, insisto, para los que quieran saber más, conocer sobre las pruebas de la revolución, el catálogo de la colección Hannu Patela trajo a disposición muchas pruebas. En la portada se pueden ver varias de ellas, cospeles más grandes, realizadas en metales que no correspondía. Una de las que a mí más me impresionó, que fue una moneda de Oaxaca de 2 pesos, para los que no están tan involucrados en la sección de revolución. Oaxaca realizó monedas de oro solamente en denominaciones de 5, 10, 20 y 60 pesos. La moneda de 60 pesos se cotiza arriba de los 70 u 80,000 dólares. Y la de 5 pesos no se puede conseguir en menos de 30, 40,000 pesos. Sin embargo, la de 2 pesos se tiene el registro que solamente se realizaron 2 monedas. Y en esa subasta se ofertó una de esas 2 piezas. Es un catálogo impresionante, con piezas que valen muchísimo la pena y que les servirá muchísimo a los que se enfocan en la sección de revolución y más a los que buscan las pruebas de la revolución. Finalmente, tenemos unas monedas prueba extranjeras. Aquí tenemos 2 categorías. Quizá algunas personas sepan que México por muchos años troqueló, hizo monedas a otros países. Otros países, por ejemplo Ecuador, por ejemplo España, por ejemplo Cuba, le mandaban a hacer sus monedas o algunas de sus monedas a México. Pero lo que quizá muchos no sepan es que también existen pruebas de estas monedas. La más conocida es la llamada del elefante, la onza del elefante que tenemos del lado central derecho, que es una moneda que se hizo para una muestra de trabajo que se hizo para la región del Oriente. Esta pieza es altamente buscada, muy cotizada, pero no es la única. Del lado izquierdo y de abajo vamos a encontrar otras monedas que se realizaron en México para otros países. Del lado izquierdo de su pantalla van a encontrar una moneda de medio balboa de Panamá que México hizo en 1988 y que no fue aceptada. De la parte central van a ver 2 anversos hechos en latón para monedas de España de denominación en oro. Si no mal recuerdo, creo que son de 10,000 pesetas o 20,000 pesetas. Y del lado inferior derecho vamos a encontrar una moneda prueba realizada para la República del Uruguay. Y hay otro tipo de sección de pruebas que también los coleccionistas más especializados y más avanzados buscan coleccionar, que son monedas realizadas en el extranjero, pruebas, pero con diseños mexicanos. La que se muestra en la parte superior es una moneda de Estados Unidos realizada en 1850 y podrán notar que en una de las caras hay un gorro frigio y unos rayos. La teoría más aceptada es de que debido a que en esa época la influencia numismática de México era muy fuerte en Estados Unidos, nuestras monedas eran ampliamente aceptadas en ese país. Entonces, en 1850, queriendo simular un poco el diseño que tanto gustaba o del cual estaban tan familiarizados, realizaron estas pruebas, que son piezas también muy difíciles de conseguir y muy caras.
Finalmente, para terminar esta pequeña plática, me gustaría platicar un poquito sobre 4 casos. El rango de precios. Afortunadamente, tener una pieza prácticamente exclusiva no es muy caro. Podemos encontrar monedas que valen en 200, 300, difícilmente arriba de 1,000 pesos, que son pruebas. Pero también vamos a encontrar pruebas muy caras, sin ir muy lejos. La moneda mexicana más cara que se haya subastado en una subasta pública es la moneda de 8 reales de Carlos y Juana, que se subastó cualquiera de las 3 piezas conocidas en aproximadamente $500,000. Es decir, a nuestro tipo de cambio, poquito más de 10 millones de pesos. Muchos consideran a esta moneda como una prueba porque se realizó para demostrar por qué no se podían realizar de forma masiva estas monedas, ya que su proceso de fabricación era muy complicado. Entonces se realizaron estas muestras precisamente para demostrar por qué no se podía realizar y la calidad que se podía obtener. Entonces hay quienes consideran la moneda más cara que se haya subastado en México como una prueba. Por lo tanto, tenemos pruebas mexicanas que van desde los 500 pesos hasta quizá los 10 millones de pesos. Pero si a alguno de ustedes les gustaría empezar a invertir en esta sección de la numismática, seguramente tendrían la duda. ¿Sería buena o mala inversión? Desde el año 2002 hasta nuestros días, he podido seguir varias subastas, sobre todo en México, y he visto cómo han ido cambiando los precios. En estos últimos 2 años, todos hemos visto cómo ha subido el precio de muchas monedas mexicanas. Sin embargo, antes de esta época, las pruebas mexicanas eran una de las piezas que más subía su valor. Piezas que en el año 2002 se ofertaban en 1,500, actualmente se están ofertando sobre los 15, 20, 25,000 pesos. Pruebas que en esa época valían 15, 20,000 pesos, ahorita llegan a valer cerca de 100,000 pesos. Entonces, yo podría decir que esta sección de la numismática es de las que más ha crecido, sin considerar esta época de la pandemia. Con la pandemia, con el alza de precios generalizado, las pruebas también subieron muchísimo de precio y podemos ver ciertas piezas consideradas, entre comillas, pruebas como el peso de Maximiliano, letras chicas, la moneda de 4 reales de 1732 sin denominación, entre otras pruebas que se venden ya en más de $50,000, en algunos casos más de $100,000. Pero ¿por qué hay dudas si esto es una buena o una mala inversión? Y aquí vamos a retomar el caso de los plutarcos. Les llamamos plutarcos a estas piezas de 100,000 pesos que se realizaron supuestamente en 1991. Eran pruebas que traían a Plutarco Elías Calles en su diseño de plata y que estaban pensadas para que empezaran a circular a partir de ese año o de 1992. Cuando empezaron a salir estas piezas al mercado, eran piezas extraordinariamente raras y caras. En esa época se ofrecían entre los 20 y 30,000 pesos. Estamos hablando de 1995, 1996. Ya desde esa época se sabía que existían 5 metales distintos y hasta ahí todo iba muy bien. No pasaba a ser una prueba más, deseable, buscada, escasa y para muchos atractiva. Sin embargo, a partir del año 2005, 2007, el mercado se empezó a llenar de este tipo de piezas. Lo que era una pieza rara y que difícilmente se llegaba a ver, quizá en alguna subasta, empezó a convertirse en una pieza que estaba disponible en varias tiendas numismáticas del centro de la Ciudad de México y muchos coleccionistas los empezaron a comprar. Al inicio también en precios muy elevados, ya no tanto como 20 o 30,000 pesos, pero sí en no menos de 10,000 y hasta en 15, 18,000 pesos. Pero en cuestión de meses, cada vez salían más y más piezas. Entonces los primeros coleccionistas que adquirieron estas piezas se empezaron a preocupar. Algo estaba pasando, porque cada vez hay más y más piezas. El mercado absorbió las que estaban disponibles, a pesar de que eran muchas.
Y tan pronto se acabaron las piezas, empezaron a salir más y más. Y cada vez salían más piezas. Y si quizá había un periodo, no llegaba a ser superior a 2 meses en el cual no existían estas piezas. El colmo llegó cuando no solamente empezaron a salir las monedas como tal, sino empezaron a salir errores de esas monedas. Empezábamos a encontrar piezas que tenían 2 troquelaciones, que tenían 3, 4, 5 troquelaciones, que tenían anversos sobre reversos, que tenían cospeles muchísimo más grandes. Y la parte más evidente de que estaba pasando algo muy raro fue cuando empezaron a salir troquelaciones sobre monedas con años posteriores. La conclusión a la que se ha llegado, y esto es sabido por todos, es de que esos troqueles salieron de casa de moneda. Algún particular las llegó a tener, quizá lo vendió, lo mantuvo, pero esos troqueles, o de esos troqueles se hizo un mal uso y empezaron a realizarse decenas, quizá cientos de monedas. Podríamos decir que en sentido estricto estamos hablando de una retroquelación debido a que se hizo con los diseños originales. Sin embargo, de una manera, si la teoría es real, ilícita o indebida, porque no se hizo dentro de, no ilícita, pero sí indebida, no hay hasta donde sea una ley al respecto, sí por cuestiones del robo, pero no por la troquelación. Pero si la teoría es cierta, entonces de manera indebida se realizaron troquelaciones que inundaron el mercado y que hicieron que muchas personas que empezaban a acercarse al mercado del coleccionismo, a coleccionar monedas, se espantaran y la reputación de las pruebas cayó. Existen otros 2 o 3 casos en donde podemos encontrar cientos o incluso miles de, entre comillas, pruebas. Las monedas de 1000 pesos de Atlán es uno de ellos. Pero aquí no hay nada indebido, no hay nada ilegal o inmoral. Son piezas de las cuales se realizaron decenas, cientos o miles de piezas. El caso de Plutarco Elías Calles, de estas monedas de 100,000, lo tenemos que separar, lo tenemos que quitar de todas las demás pruebas en la numismática mexicana. Lo que podemos encontrar al día de hoy es que la única moneda en términos generales que ha bajado de valor de una manera tan drástica es la de Plutarco Elías Calles. Todas las demás, quizá una o dos, han bajado un poquito su valor. La gran mayoría se ha mantenido. Si no, es que ha subido en varias veces su valor. En algunos casos, más de 10, 20 veces su valor original. ¿Cómo tenemos que iniciar entonces a coleccionar monedas? Lo primero que se tiene que hacer es intentarse llegar de esta bibliografía que, aunque escasa, sí está disponible. Los catálogos de las subastas que han habido donde se han subastado estas piezas, los catálogos de monedas generales en donde tienen alguna sección de pruebas, definitivamente los libros de Pablo Luna y los libros especializados donde en alguna sección se maneja este tipo de piezas. Se tienen que buscar los precios reales del mercado. Afortunadamente, dentro de las pruebas sí podemos decir que hay rangos para cada tipo de piezas. No se han disparado tanto la misma pieza de un vendedor a otro vendedor. Los rangos se mantienen en un promedio aceptable. Y podemos verlas disponibles en diferentes redes sociales, desde Facebook, sitios de compra-venta aquí en México como Mercado Libre, pero sobre todo en subastas de Estados Unidos. Entonces, para los que quieran empezar a coleccionar, solamente deben de colocar prueba moneda mexicana en su buscador y van a empezar a encontrar muchísima información. Y el último tip es acercarse de las personas que llevan varios años ya coleccionando este tipo de monedas, porque al haber relativamente poca información disponible, son precisamente estas personas, yo las llamaría expertas, las que mejor dominan este tema, las que a fuerza de años, a fuerza de haber visto piezas, sobre todo en una época donde era más factible y había más en abundancia porque los precios eran muy baratos y casi nadie las coleccionaba, han adquirido conocimientos que el día de hoy difícilmente se podrían adquirir. Y dicho esto, con esto terminaría la presentación. Pablo, te regreso el control, me voy a salir de la pantalla. Muchas gracias, Sir. Ya, perfecto, ya prendiste tu cámara. Tenemos muchos saludos en Facebook, varios comentarios.
pero me gustaría empezar, digo, bueno, primero muchas felicidades, sí, de verdad muy, muy interesante la plática y sin duda muy, muy novedosa, si bien como señalas, hay bibliografía reciente, el libro de Pablo pues tiene poco que se publicó y es sin duda un referente en el tema de pruebas. Vale la pena, como decimos siempre, primero el libro y después la moneda, ¿no? El caso que comentas de los plutarcos, pues es emblemático, creo que todos los interesados en la numismática lo conocemos. Ahí me gustaría a mí hacer una acotación, pues ya desde el punto de vista legal. Entiendo el punto que no, el utilizarlos como tal, esos troqueles, uno habrá que ver cómo se hicieron de los troqueles, ¿no? Eso pues ya quedará ahí el registro de cómo fue que se hicieron de los troqueles, porque pues, puede haber sido un robo, no sabemos, pero el, yo diría que la acuñación propiamente de estas piezas y el buscar venderlas como pruebas y como piezas únicas, ¿no? Yo me iría más hacia un tema de fraude. Evidentemente no, como bien señalas, a lo mejor no es una acuñación ilegal propiamente, porque finalmente fue una prueba, no estamos hablando de la falsificación de una moneda, o sea, no es agarrar un tropel de una moneda de 10 pesos y ponernos a acuñar nuestras propias monedas, pero esta prueba pues no es una moneda legalmente hablando, ¿no? Entonces, la acuñación de estas piezas buscaba engañar al público, engañar a los coleccionistas, engañar y obtener un lucro indebido, vendiéndolas como algo que no son. Eso para mí, digo, habrá que ver la opinión a lo mejor de otros abogados, pues es un fraude, ¿no? Claramente en el que, pues bueno, varios coleccionistas desgraciadamente cayeron, ¿no? Y hubo muchos de buena fe que pues vendían y pues sin saber que toda la historia negra que había detrás de estos plutarcos. Pero bueno, hecha esta acotación, Sid, aparte de felicitarte, voy a las preguntas que tenemos en Zoom de nuestros socios y los comentarios. El primero es de Víctor Darío Saucedo. Dice, felicidades a Siddhartha por su conferencia y gracias a la Sonumex. Hay que tener cuidado con la adquisición de piezas que parezcan pruebas. Hay que recurrir al consejo de personas con más experiencia en el tema, ya que existen muchas piezas alteradas, sobre todo las que parecen pruebas en un metal diferente. Desafortunadamente, algunas de ellas han sido enlistadas erróneamente en libros de numismática y las hay que se encuentran certificadas por compañías extranjeras. No sé, Sid, si quisieras comentar algo. Eh, Completamente de acuerdo y muchísimas gracias, ingeniero. Sí, lamentablemente y de una manera muy reciente estamos empezando a ver, si no falsificaciones, sí intentos de copiar algunas pruebas. Para las personas que no sean expertas en el tema, quizá puedan llegar a cometer el error de adquirir una de estas piezas. Eh, Vamos a regresar al consejo. Dentro de la comunidad numismática hay muchas personas que de una manera muy genuina están dispuestas a dar su opinión, su punto de vista. Entonces, la persona que quiera adquirir una pieza y tenga dudas, o no se considere que sea experta o que maneje bien el tema, acuda a las diferentes redes, ya sea sociales, virtuales o en vivo, las sociedades, los grupos numismáticos, y ahí seguramente le van a dar una opinión casi siempre generalizada si la moneda es falsa o no lo es. Curiosamente, sobre las pruebas es donde vamos a encontrar menos falsificaciones como tal. Vamos a encontrar muchos errores de piezas que se consideran pruebas. Por ejemplo, cuando llegan a dorar alguna moneda o a cromarla, por cualquier intención, no necesariamente para aprovecharse de un inexperto, vamos a pensar una simple arra. Cuando llega a manos de alguna persona que empieza a coleccionar, la puede llegar a confundir como una prueba. Esto también llega a pasar incluso con algunos comerciantes. Hay un caso muy particular. Casa de Moneda puso a la venta arras con la imagen de la pesetita de los años 50, 25 centavos, 1950. Esta es una moneda con una denominación de plata muy baja, tiene una ley de 0,300. Sin embargo, estas monedas tienen todos los diseños exactamente iguales, están hechas por Casa de Moneda, pero dice plata ley 999. Al ser el diseño prácticamente igual, hecho por Casa de Moneda y relativamente desconocida,
llegó a una tienda numismática de prestigio en el centro y la quisieron vender como buena, como si fuese una prueba. La pieza es original, es una medalla para hacer una arra. Sin embargo, cuando se la ofrecieron, el comerciante la compró como una prueba y la vendió como una prueba. Posteriormente, se demostró que era una arra con un valor muchísimo más bajo del que se había vendido y se dio marcha atrás a todo el proceso. Esta es una ventaja de comprar con profesionales porque podrán no conocer del tema, pero sí reconocer cuando hubo algún tema indebido. Entonces, la parte buena de las pruebas es que afortunadamente no hay muchas falsificaciones, pero sí hay muchas piezas que podrían tomarse como pruebas y no lo son. Gracias, Sid. Y bueno, ya empiezan a llegar varios comentarios y varias preguntas. Felicitaciones. Bueno, Ángeles te dice, Sid, felicidades, muy interesante el tema. Amin también, felicidades, Sid, muy buena presentación y más porque comenzaste por la bibliografía. Pues sí, de acuerdo con Amin. Muy buena estrategia, Sid, sin duda. Maru Castro, muy interesante, muchas felicidades. Solo quiero comentar que existen pruebas de medallas de la época de Jerónimo Antonio Gil y sus alumnos en el siglo XVIII, al igual que sus troqueles en el acervo numismático de la antigua Academia de San Carlos. Y vale muchísimo ver esa colección y esos trabajos. Son impresionantes, no por nada el apellido Gil, las piezas de Jerónimo Antonio Gil son muy buscadas, muy coleccionadas. La belleza es impresionante y precisamente son de esos trabajos de la Academia de San Carlos en donde vamos a poder encontrar la mayoría de pruebas de la época de la colonia. Muchas gracias por el comentario y sí, quien pueda visitar, vale muchísimo la pena ver ese acervo. Gracias, Sid. Emanuel Márquez nos dice, hola, muchas felicidades a Siddhartha por el trabajo que presentó. Quisiera hacer una observación en la pieza del caballito, la cual denominó como prueba en proceso. Me resultó extraño notar un rayo largo cuando se supone que este rasgo aparece hasta 1911. Entiendo que la pieza está certificada porque se alcanza a ver parte del eslave. No obstante, también la coloración de la zona de los dos últimos dígitos es distinta a la del resto de la pieza. Agregaría además que la tipografía de los dos primeros números es totalmente distinta a la de la pieza de 1909, la que presentó en su momento Pilet. Honestamente, me resulta sospechosa por estas observaciones. No sé si qué nos puedes comentar del caballito. Muy válido el comentario y precisamente son estas cosas que tenemos que observar cuando no tenemos algún tipo de bibliografía al respecto. No nos queda más que ver la pieza. Entonces, las personas que quieran adquirir una pieza y no puedan encontrar información, entonces tienen que valer de las herramientas que tengan a la mano, su experiencia, su lupa, quizá alguna báscula que para las pruebas poco va a servir y empezar a realizar. Afortunadamente para esta pieza sí existe muchísima bibliografía al respecto y no es la única pieza. Existen piezas, la mayoría de piezas del caballito que solamente tienen los dos primeros dígitos son unifásicas, pero creo que existe una que sí tiene el reverso, sí tiene la troquelación por el otro lado. Algo curioso, no es la única, no solamente existe en plata, también existe en latón. Cuando se observa con detalle, ya se puede observar entonces la troquelación en la parte de ensayo, las características. Están documentadas por Pablo Luna. Pablo Luna, al momento de que realiza la investigación sobre estas piezas, incluso llega a mostrar el contrato que se tiene, el contrato y no sé si es el contrato, pero definitivamente también el cheque que se le paga a Pilet por este tipo de piezas, pertenecen a un coleccionista o pertenecieron a un coleccionista muy importante. En los finales de los años 70, estas piezas fueron adquiridas por Clyde Hubbard. Curiosamente, la persona que se las vendió fue el señor Antonio Guerrero y era una anécdota que le gustaba mucho contar. Y se lamentaba del precio en que en esa época se las había vendido y en su momento Clyde Hubbard fue el que mejor pagó las piezas. Una de esas piezas fue vendida a uno de los principales coleccionistas de pruebas. Seguramente es la que está, esta que está certificada. La imagen es de Heritage. Entonces, la parte buena de esta pieza en específico es de que sí existe mucha documentación. La comunidad desde siempre la ha aceptado como una pieza genuina y cuando se tiene en la mano bajo lupa, vamos a encontrar que es una troquelación muy buena y sí,
evidentemente vamos a encontrar algunos pequeños detalles y esto se debe a que es esa prueba de la prueba, es de vamos a hacer esto más grande, vamos a hacer esto chico. Por lo general esto lo vamos a encontrar mucho en los reversos, en el lado del águila. Vamos a encontrar que ahí es donde vamos a ver más diferencias en diseños, en tamaños, incluso hasta en formas del águila. Entonces hay muchas pruebas enfocadas sobre el águila. Gracias, Sid. Y justo sobre esto que comentas, ahorita Víctor Saucedo mandó un mensaje y pues me ganó un poco el comentario, pero pues de acuerdo con Víctor, dice, sobre la prueba del caballito puede identificarse por el relieve más alto que para la acuñación normal fue modificado. Entonces sí, en la imagen que compartiste, efectivamente se ve un relieve mucho más elevado en el diseño de como tal del caballito. Entonces, bueno, creo que es interesante y como bien dices, cuando uno quiere adquirir estas piezas, pues hay que investigar, hay que ver las herramientas que tenemos a la mano y pues sin duda resulta una rama de la numismática muy retadora, precisamente porque va a haber muchas diferencias, ¿no? No podemos tomar como punto de partida las piezas que finalmente fueron acuñadas porque va a haber cambios en la tipografía, cambios en relieves, cambios en diseños. Entonces, bueno, sin duda aquí aplica nuevamente lo que decíamos de primero el libro y después la moneda. Ya, bueno, y dice Emanuel que muchas gracias a ambos. Jorge Romero, felicidades por la plática a todos los miembros de la Sonumex. Y les recordamos, porque veo luego algunos comentarios, que la dinámica para que sea más fácil responder preguntas y comentarios es que manden vía mensaje los comentarios y las preguntas que tengan para el ponente, porque no podemos abrir todos los micrófonos, ya que sería muy difícil llevar una buena dinámica. Entonces, si hubiera más preguntas, les pido por favor que me las manden a mí o se las manden a Fernando, que está como Sociedad Numismática de México, para poderles ir dando lectura. Voy a pasar rápido a lo que tenemos en algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Carlos Hernández Moreno nos dice sobre la moneda de prueba de 1,000 pesos de Atlán de 1991, que ya comentabas tú, Sid. Dice, tiene muchos años a la venta, parecen infinitas y cada día más baratas. ¿Qué opinas, Sid, del tema de la moneda de Atlán? También es un tema muy particular, las monedas de 1,000 pesos de Atlán. Existen dos teorías diferentes. La primera es de que es una prueba y la segunda es que es una moneda que salió emisión. Todo queda a nivel de rumor. El rumor generalizado de la segunda teoría es de que ya estaban listas y iban a empezar a distribuir las monedas de 1,000 pesos de Atlán. Se hicieron miles, quizás decenas de miles de monedas y se empezaron a distribuir algunos bancos. Sin embargo, llegó la noticia o llegó la información de que la presidencia de la República estaba a punto de cambiar todo el cuño de las monedas porque le iba a quitar 3 ceros. Entonces intentaron recuperar la mayor cantidad de monedas de 1,000 pesos que habían ya empezado a distribuir en bancos y no pudieron recuperar, se calcula, entre 3,000 y 20,000 piezas. Es un hecho que existen miles de piezas disponibles en el mercado. En el centro de la Ciudad de México, por los años 2004, 2005, cerca de 3,000 o 4,000 de estas piezas fueron adquiridos por un comerciante y algunas de esas piezas se fueron a Guadalajara y varias de esas piezas actualmente están en Estados Unidos. De ahí que sea una pieza relativamente común y debido a que toda esta información parece ser la real, hubo un par de años en que el catálogo de North American Coins and Prices la catalogó como una moneda, ya no como una prueba. Algo muy curioso de las monedas de 1,000 pesos de Atlán, existen pruebas. Hay pruebas, acabado proof, que son rarísimas, posiblemente no se conozcan más de 5 piezas. Existen, tengo el reporte de 2 piezas realizadas en plata. Entonces, de estas mismas monedas, sí se realizaron pruebas. Podríamos definir lo siguiente. La de 1,000 pesos posiblemente pueda seguir siendo la moneda prueba más barata o
fue una pieza que quedó en el limbo entre dejar de ser una prueba y todavía no convertirse en una moneda oficial, aunque tenemos el diario oficial de la Federación que las aprobó en su momento. Todo el cuno, desde las monedas de 100 hasta las de 2,000 pesos, o por lo menos hasta las de 1,000 pesos. Entonces, estas monedas sí. La de Atlán es un caso muy particular y no tiene nada que ver con los Plutarco. Desde el inicio se sabe que habían muchísimas piezas disponibles. Desde el inicio, es un par de años, se sabía que existían muchas piezas disponibles en el mercado. Las primeras, cuando empezaron a salir, fueron muy caras. Se llegaron a cotizar sobre los $300 de esa época. Actualmente es la moneda prueba más accesible, pero no es ilegal, no se siguen haciendo, todas fueron de esa época, no han salido más, y cuando llegan a salir lotes relativamente grandes es precisamente de estas miles de piezas que llegaron a manos de algunos comerciantes. Gracias, Sid. Otro comentario, bueno, hay saludos desde el sur de Veracruz, de Daniel Numismática Capiz. Alan García nos pregunta, ¿qué nos puedes decir de las monedas de la onza del elefante? ¿Cómo poder identificar si son falsas y al mismo tiempo qué tan válido sería obtenerla? Bueno, de manera general, sí, algo de la moneda, de la pieza de la onza del elefante. No se sabe, o no tengo bien el dato de para qué país se realizó, solamente era un intento de casa de moneda para atraer nuevos mercados. Entonces realizaron 3 diseños en denominaciones de onza: una onza, media onza y un cuarto de onza, con también 3 diseños distintos: el elefante, el camello y el tigre de Bengala, me parece. La más difícil es la del tigre, es prácticamente imposible conseguirla. La del camello llega a salir una a la venta cada 20, 25 años, posiblemente no existan más de 10 piezas disponibles, y la que se puede relativamente conseguir, la última ocasión que salió en venta en una condición extremadamente alta, fue en Estados Unidos en $15,000. En Estados Unidos la condición hace que de un grado a otro se pueda elevar el precio. Entonces es una pieza que sí se puede conseguir siempre y cuando se tenga $15,000 a la mano. Se realizaron en plata, y de esta última, del elefante, se han realizado algunas piezas no genuinas, no originales, pero no necesariamente podríamos decir que son falsas. No se pueden realizar monedas falsas de pruebas, o sí se pueden realizar monedas falsas de pruebas, pero no es como que un delito, porque ya no son monedas que están circulando. Entonces, se puede adquirir tanto la prueba como la pieza que se vende como tal, como una falsa. Y la forma de diferenciarlas es muy fácil. El diseño es más bien burdo, es más bien tosco. El canto también es diferente, este es un canto estriado, y de momento no recuerdo cuál es el canto de la moneda, pero lo investigo y lo subo como respuesta en el link de Facebook, donde se va a reproducir esta, para poner cuál es el canto. Pero sí, uno le mete lupas y va a encontrar incluso bordos. No está fundida, es una moneda troquelada, se hizo con troqueles, pero los troqueles son más bien burdos, no son troqueles finos. Ninguna prueba es delito tenerla, no hay legislación al respecto, y muchas pruebas salieron de la manera más, entre comillas, inocente que podemos hablar. Muchas pruebas se realizan para mostrar cómo va a ser el diseño, y se le entregan a varias personas, desde directivos de Casa de Moneda, de Banco de México, políticos, por ejemplo, los que están en la Comisión de Hacienda o en alguna comisión específica para un cambio de cuño. Entonces se les da estas piezas y se les pide que las devuelvan. No es obligación devolverla, y por mucho tiempo, podríamos decir hasta 1999, quizá el año 2000, las pruebas no tenían un valor muy significativo. Entonces ni siquiera convenía robarlas porque no había mercado que las consumiera. Eran piezas que el equivalente ahorita es venderlas entre 500, 800 pesos. Entonces, una persona de tanto prestigio, no, ¿de qué le servía robar 4 o 5 monedas que se realizaban? No había mercado. Entonces, la mayoría de pruebas que tenemos no son ilícito. Cuando salieron de la manera en que salen la mayoría de pruebas, como una pieza dada directamente a una persona y que podía o no podía regresarla. Gracias, Sid. De acuerdo contigo. Tenemos otros saludos. Gustavo Marcelo Cafaro, felicitaciones, muy interesante la exposición. Saludos del Centro Filatélico y Numismático Villa María, provincia de Córdoba, en la República Argentina.
Gracias, Gustavo, por estar conectado. Juan Andrés Ferrandis Calvet, excelente disertación, felicidades, Siddhartha. Y tenemos, bueno, hay varios saludos y también tenemos bueno, la pregunta de la bibliografía, creo que es interesante, Sid, si pudiera, dice, ¿dónde adquirir la bibliografía de pruebas? Excelente presentación. A lo mejor si nos puedas comentar un poquito, Sid, de la bibliografía que recomiendas, cómo Actual, adquirirla. actualmente el catálogo que es más fácil adquirir es, perdón por moverme. Este catálogo todavía está en muchas casas numismáticas, tanto en México como en Estados Unidos y varias partes de Latinoamérica, porque abarca prácticamente todo el continente. En este catálogo vamos a encontrar las diferentes épocas del coleccionismo, desde Colonia hasta México siglo XX, y al final de cada una de esas épocas vamos a encontrar muchas pruebas con precios de venta del año 2002, que fue el único año o el último año en que se realizó este libro. Entonces, este libro es básico para los que quieran coleccionar pruebas y no puedan adquirir fácilmente bibliografía al respecto. Es un libro, un catálogo que se puede conseguir y no es muy caro, se comercializa entre los 1,000 y los 1,500 pesos cuando está nuevo. En Internet van a tener acceso a las principales catálogos de subastas de Estados Unidos, de la empresa Heritage y de la empresa Stacks and Bowers. Entonces entran ahí, hay una sección donde dice archivo de subastas y ahí van a poder, le ponen Mexican Pattern, prueba mexicana, y les va a aparecer muchas piezas y en qué precio se han vendido y de qué año se vendieron. Tienen los registros posiblemente desde el año 2005 hasta nuestros días. En México, el ingeniero Hidalgo también tiene un registro de sus catálogos. En su página de Notafilius pueden entrar y de manera digital van a poder ver varios de sus catálogos con los precios de salida de varias pruebas. Lamentablemente, el libro de la primera edición y la segunda de Pablo Luna, Las pruebas de la moneda mexicana, esta es la primera edición y la segunda. La primera, imagínense el hambre que había de información sobre pruebas mexicanas, que el libro se agotó el mismo día de la presentación. Vino Pablo Luna, hizo la presentación en el Museo de Casa de Moneda, y terminando la presentación se agotaron los muy pocos ejemplares que se realizaron. Creo que es una edición de 150 ejemplares nada más. La segunda edición fue un poquito más amplia, pero también actualmente está agotado. Sin embargo, sí se puede conseguir nuevo con algunos vendedores, sobre todo en Facebook. Fuera de esos libros, todo lo demás son libros que ya no están en venta, que hay que conseguirlo directamente en foros numismáticos, en convenciones numismáticas o en grupos virtuales o reales numismáticos. Afortunadamente, catálogos de subastas donde se puede conseguir mucha información son gratuitos y están accesibles para todos. Gracias, Sid. Y a mí me gustaría agregar del tema de catálogos en línea. Hay un sitio muy útil que junta toda esta información de subastas de Estados Unidos y de Europa que se llama Numisbits. En numisbits.com, y también pueden encontrar de todo esto que nos comentabas, de Heritage, de Stacks and Bowers, de Ian Larry Goldberg Auctioneers. O sea, hay de muchos, y también puede hacer uno una búsqueda en subastas históricas. Entonces podemos encontrar todo esto que tú comentas y amplía sobre todo la posibilidad de investigación en otras subastas, además de las que mencionabas. Igual tiene algunas partes de cobro, pero también tiene algunas secciones gratuitas interesantes. Entonces, pues ahí pueden hacer esta investigación. Hay otro comentario de Miguel aquí en la reunión de socios. Dice, estimado Sid, muy buena tu plática. Un punto interesante es que las pruebas generalmente surgen cuando hay cambios económicos drásticos. Muchas de las pruebas de los 80s y 90s tempranas surgieron por la alta inflación que experimentó el país en esa época, así como las pruebas de níquel y otros metales cuando la plata se encareció. Completamente de acuerdo, y sí, en estos periodos es donde vamos a encontrar más pruebas, o también cuando algún presidente quería cambiar el cono monetario, entonces también son momentos en los cuales vamos a encontrar
pruebas. Sobre todo eso va a pasar mucho en México siglo XX, ya que en la época de la colonia y de la república teníamos una economía más bien estable en cuestión del valor de la moneda. Entonces ahí no vamos a encontrar ese tipo de casos como los vamos a encontrar en México siglo XX. Muy buen comentario. Gracias, Sid. Y bueno, tenemos varios saludos y varios comentarios. No sé si tendrías inconveniente en el transcurso de los días ir respondiendo algunos en nuestra transmisión directo en Facebook, porque resulta interesante y también tener esta dinámica directo contigo para que te puedan contactar en caso de dudas o de comentarios. Tú tienes tu página, tu tienda, todo. Entonces, bueno, pues es para que estén en contacto contigo. Y el último comentario que nos había llegado sobre el tema de la prueba, perdón, de la moneda de 2 pesos de 1945 con doble seca. Esto lo comenta Ángel Luna. Y antes de cederte la palabra, sí les diría que justo sobre esta moneda de 2 pesos de 1945 con doble seca, el año pasado se publicó en el boletín numismático, ahorita, perdón, no tengo a la mano el número, un estudio sobre la pieza de 2 pesos con doble seca. Ahorita si me dan unos minutos, les comento en qué número y quién es el autor, en donde pueden encontrar información sobre esta pieza, pero sí, no sé si quieras comentar algo de esta moneda. Actualmente los grupos de coleccionistas de pruebas no la consideran como prueba, debido a que cada vez están saliendo más piezas, entonces es muy probable que haya sido un troquel con esta seca en el reverso, que hizo cierta cantidad de piezas. Posiblemente se podría considerar más un error que una prueba. La moneda se emitió, se puede conseguir, es muy escasa, pero cada vez están saliendo más. Tiene muy poco tiempo que se descubrió esta pieza. La primera referencia, recuerdo, la hizo el doctor Carlos Abel Amaya. Actualmente ya se están considerando que pueden haber entre unas 15 y 30 piezas, seguramente más. Y debido a que puede llegar a salir incluso en las monedas, en los lugares donde se comercializa, se compra y vende el oro, lo más seguro, entonces, no es una prueba, sino fue una moneda que por algún motivo tiene esta seca, una seca que es diferente a la normal, pero que definitivamente es troquelada, y salieron en circulación. Pero actualmente los grupos de coleccionistas de pruebas no la consideran como tal. Pablo, ¿no te escuchamos? Perdón, justo tienes toda la razón, Sid. El artículo es también, me parece, una continuación de Carlos Amaya, de la investigación justo de esta pieza. De todos modos, lo ponemos en los comentarios. Ponemos, para quien tenga interés en más información de esto, bueno, puede adquirir el boletín correspondiente, ¿no? Y creo que con esto daríamos por terminado el tema de preguntas y respuestas y de comentarios. Sid, muchísimas gracias nuevamente a nombre de la Sonumex por tu participación, sobre todo una plática muy novedosa y muy interesante. Vamos a proyectar tu reconocimiento. Fer, si nos ayudas proyectando, por favor, el reconocimiento. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Siddhartha Sánchez Murillo por su destacada participación en la Asamblea número 815, celebrada el 15 de febrero del 2022 con la ponencia Las pruebas en la numismática mexicana. Muchísimas gracias, Sid. Y bueno, esta asamblea la cambiamos de fecha justo el martes porque si no hubiera sido una asamblea en 14 de febrero y creo que no hubiera tenido el éxito que tuvo, sí, tuvimos más de 100 personas conectadas en Facebook al mismo tiempo, entonces sin duda alguna, algo digno de reconocimiento. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y sobre todo por la presentación de esta investigación tan interesante. Continuamos con nuestra asamblea, ya con lo último, en este caso, tribuna libre. Si hubiera algún comentario de los socios aquí presentes, les pediría que lo mandaran por mensaje, algo que quisieran compartir. Muy bien, si no, bueno, yo voy compartiendo algunos datos, algunos avisos que les
que les queremos dar. En primer lugar, el tema, Fer, si me puedes ayudar a proyectar la medalla. Gracias. Como recordarán, hemos estado anunciando, esto es con nuestros socios por el momento, la continuación de la serie de cobres republicanos del sistema de reales, que estaba suspendida desde el 2007. Recordarán que hay varias de estas piezas que fueron acuñadas a principios de los años 2000 y a finales de los 90, y la serie originalmente tenía más piezas de las que fueron acuñadas al principio. Faltaban varias réplicas de estas monedas de cobres republicanos, que por diversas cuestiones la Sonumex había decidido no continuar emitiendo estas medallas. Sin embargo, el año pasado la mesa directiva acordó terminar la emisión de esta serie de cobres republicanos con las piezas faltantes. Estamos hablando de pues casi 15 años de pausa entre la anterior y esta octava medalla. Entonces los invitamos a nuestros socios a aprovechar el precio de preventa, que son 2,300 pesos, porque después ya la pondremos a la venta al público en general con un precio elevado, bueno, mucho mayor que este, y también los socios van a poder gozar de un descuento en el momento de que se ponga a disposición del público. No obstante, ahorita este es un precio especial de preventa que les recomendamos aprovechar. Y sí, justo ahorita Jorge Romero nos pregunta que si hay existencia de las emisiones anteriores. Sí, Jorge, si gustas enviarnos un correo y a cualquiera que tenga interés en adquirir algunas de las piezas que todavía tenemos en existencia de las emisiones anteriores de cobres republicanos del sistema reales, si nos pueden mandar un correo a info@sonumex.org.mx, pueden ver las existencias de las piezas que tenemos en nuestra página web, en www.sonumex.org.mx. Hay una sección que dice tienda. En esta pueden ver cuáles medallas tenemos todavía en existencia, cuáles son los precios para el público, cuáles son los precios de descuento para socios. Y muy importante señalar que estos precios no incluyen envío. Entonces, como el envío va a depender de cuál es el sistema que quieran utilizar para que se les haga llegar la pieza o si quieren pasar a recogerla en algún momento a nuestras oficinas, bueno, es un precio variable. Este es el precio solamente de la pieza. Y el siguiente aviso, Fer, por favor, si pudiéramos proyectarlo. Y este es un aviso que, bueno, me da mucho gusto. Ya lo habíamos compartido en nuestras redes sociales, ya habíamos enviado los correos, pero para todos aquellos que no lo habían visto, después de 2 años de ausencia de las convenciones numismáticas internacionales organizadas por la SONUMEX, finalmente retomamos esta actividad. Estamos buscando hacerla con todas las precauciones que se merecen tanto nuestros expositores como los invitados, como los socios, como todos aquellos que asisten a nuestras convenciones. Vamos a retomar la realización de las convenciones numismáticas internacionales. En este caso, vamos a hacerla del 20 al 23 de abril de este año. Hubo un ajuste en el título, ahora va a ser el Bicentenario de la Consumación de la Independencia y el Primer Imperio. Aquí todavía estamos mostrando la publicidad anterior, que está ya disponible en redes, pero es importante que la sociedad nuevamente está organizando esta convención. Ya contactamos con los expositores que tradicionalmente nos acompañan y, por supuesto, para todos aquellos que no hayan participado en uno de estos eventos, bueno, es un evento gratuito, de acceso libre, y tiene un componente comercial que es una gran oportunidad para adquirir piezas, como comentaba Sid, que es un momento para adquirir piezas, para aumentar nuestra colección, para intercambiar y sobre todo para escuchar expertos comerciantes. Y también es un momento para escuchar conferencias. También tiene un componente cultural esta parte, en donde se organizan conferencias alusivas al tema. Ahora, este es un diseño, esto lo hicimos nada más como para llamar la atención del tema, porque hemos recibido algunos comentarios en redes sociales. Si vendemos nosotros esta pieza de 2 pesos
acuñada en 1921 con motivo del centenario de la consumación de la independencia. No la vendemos, nosotros no vendemos esta pieza en la Sonomex, simplemente es un diseño alusivo, pero no es una pieza que nosotros estemos vendiendo. Para quien tenga interés en conseguirla, bueno, pues con los diversos comerciantes, seguramente en la convención van a tener la oportunidad de adquirirla. Es una pieza muy interesante y más ahorita que estamos justo 101 años después de su emisión. Esta pieza, recordarán todos, pues fue acuñada en 1921, al igual que el Centenario de Oro. Entonces, bueno, seguramente varios de nuestros amigos expositores, comerciantes la tendrán a la venta. Y bueno, muy pronto vamos a dar a conocer en las redes sociales el programa que va a tener la convención. Por mientras, les pedimos que vayan apartando las fechas del 20 al 23 de abril y como siempre va a ser en el Hotel del Prado en la Ciudad de México. Creo que no tenemos, gracias Fer, creo que no tenemos ningún otro aviso. Como siempre, les recuerdo, visiten nuestra página www.sonumex.org.mx, donde podrán encontrar los productos que están a la venta, los únicos productos que tenemos nosotros a la venta. Tenemos boletines de muchas décadas de existencias para todos aquellos que investiguen. Siempre resulta de utilidad los boletines. Tenemos un Excel descargable en el cual están indexados todos los artículos que se han publicado en el boletín desde 1952 a la fecha. Esto es muy útil para los investigadores, esta parte que nos comentaba Siddhartha de investigar cuáles fueron las piezas emitidas, todo el boletín es una gran fuente de información. Los invito a descargar el Excel y preguntarnos si tenemos en existencia los boletines. En la parte de tienda tenemos cuáles son los números y cuáles son los precios y las piezas. De todos modos, también estén al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, por supuesto de nuestro canal de Facebook, en donde vamos a subir esta plática en breve y están todas las asambleas de los últimos años, sobre todo estas que hemos transmitido vía Zoom, y también varios eventos que hemos desarrollado a lo largo de los años. Ahí están para que los puedan ver con calma, para quienes no se pueden conectar, pues ahí está todo disponible. Y bueno, con esto, al no haber más comentarios, agradezco muchísimo a todos su presencia, a todos los que se unieron, a nuestros socios en la sesión de Zoom y también a todos aquellos amigos que se unieron en la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias por estar conectados y con esto cerramos la transmisión. Muy buenas noches.